El cristianismo que la historia no contó, existe un velo que cubre la verdad. Un tejido de hilos bordado con interpretaciones, dogmas y silencios convenientes. La historia del cristianismo, tal como se ha narrado, es apenas un reflejo de su realidad más profunda, un eco distorsionado de una enseñanza que, en su origen, no se limitaba a la fe ciega ni a la estructura eclesiástica. Se ha ocultado la clave esencial, que Cristo no es un personaje exclusivo de la historia, sino una potencia latente en cada ser humano, aguardando ser despertada. Las enseñanzas que Jesús dejó no eran lecciones para ser repetidas sin reflexión, sino fórmulas alquímicas para transformar la conciencia. Sin embargo, con el tiempo, la institución que se formó en su nombre convirtió su mensaje en doctrina y sus parábolas en leyes fijas, olvidando que la verdad no puede ser apresada en un solo libro ni reducida a un solo dogma. En los primeros siglos, cuando aún no existía una Biblia como la conocemos, los discípulos aprendían en secreto, recibiendo instrucción directa sobre la naturaleza del alma, la transmutación del ser y la conexión con la divinidad interior. Pero estas enseñanzas fueron silenciadas, sus textos escondidos y los portadores de su saber perseguidos como herejes. El Evangelio de Tomás, hallado en los manuscritos de Nag Hammadi, recoge palabras de Jesús que no figuran en los relatos oficiales. Allí, su mensaje se desnuda de intermediarios. Si sacas lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Esta no es la voz de un Salvador externo que exige obediencia, sino de un Maestro que señala el camino hacia la autosalvación. ¿Qué significa esto? Que la divinidad no está fuera, ni espera en un cielo lejano. No es una figura con rostro humano que dicta mandamientos desde un trono. Es la chispa oculta en lo más profundo del ser, el yo soy, que, al ser reconocido, despierta y transforma la realidad. Jesús lo enseñó con claridad. El reino de Dios está dentro de vosotros. No lo presentó como una promesa futura, sino como una verdad que podía experimentarse aquí y ahora. El verdadero cristianismo es una ciencia de la conciencia, un camino que fusiona misticismo y poder mental. En sus parábolas, Jesús no hablaba solo de moral, sino de la capacidad de alterar la realidad mediante la palabra y la intención. Cuando afirmó, «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis», no estaba estableciendo una condición arbitraria, sino explicando el funcionamiento de una ley universal. La mente, al enfocarse con convicción en una imagen interna, genera un campo vibratorio que atrae la manifestación de esa imagen en el mundo externo. Esto no es superstición. Es la base de la metafísica cristiana, el conocimiento que muchas iglesias han olvidado o preferido ignorar. Los místicos medievales aún conservaban fragmentos de esta verdad. Meister Eckhart, en el siglo XIII, escribió sobre la necesidad de vaciarse para permitir que el Cristo naciera en el alma. Dios no puede llenarnos hasta que no nos hayamos vaciado de nosotros mismos. Esta enseñanza resuena con las palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero la negación aquí no significa sufrimiento ni represión, sino el abandono de la ilusión del yo separado, la disolución de las estructuras del ego para permitir la expansión de la verdadera esencia. En los primeros días del cristianismo, existían comunidades que comprendían este conocimiento. Los esenios, que practicaban la meditación y la purificación del cuerpo y la mente, preparaban a sus discípulos para la experiencia de lo divino en sí mismos. Entre ellos, el bautismo no era un simple ritual de agua, sino un símbolo de renacimiento interior, una preparación para la apertura de la conciencia. Pero estas verdades fueron desplazadas por una teología que enfatizó la sumisión y el pecado, una estructura que reforzó la dependencia en la salvación externa en lugar de la realización interna. Se hizo de Jesús una figura única e inalcanzable,
cuando en realidad su mensaje fue que cada ser humano podía hacer lo mismo que él. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. Pocas frases han sido más ignoradas, y pocas contienen una verdad tan poderosa. El cristianismo original no era una doctrina para esclavos de la culpa, sino un manual de iluminación. No enseñaba a esperar la llegada de un reino celestial tras la muerte, sino a manifestarlo en el presente. No colocaba barreras entre Dios y el ser humano, sino que revelaba su unidad esencial. Pero para acceder a esta verdad, se necesita romper con los condicionamientos heredados y abrir la mente a la posibilidad de que el mensaje de Cristo fue, y sigue siendo, un llamado a la transformación personal y al despertar de un poder dormido. No se trata de creer ciegamente en estas palabras, sino de experimentarlas, porque la fe verdadera no es un asentimiento intelectual, sino la certeza que brota de la vivencia. Y aquel que despierta esta realidad ya no es un servidor, sino un creador, un ser que comprende que la divinidad no es algo que se alcanza, sino algo que, en lo más profundo, nunca se ha dejado de ser. Metafísica cristiana que pocas iglesias conocen. Escrito y publicado. Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% de los que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El Cristo interno. Más allá del Jesús histórico. El tiempo ha tejido sobre la imagen de Jesús una vasta red de relatos, doctrinas y simbolismos. Para algunos, es el Mesías esperado. Para otros, un maestro iluminado que caminó entre los hombres, dejando un legado de amor y redención. Sin embargo, más allá del Jesús histórico, existe un misterio más profundo. El Cristo como una fuerza viva dentro del ser humano, como una chispa divina que no pertenece a una sola época ni a un solo pueblo, sino que late en el centro de toda existencia. Desde la antigüedad, los sabios han hablado de esta presencia inmanente, de un poder latente en cada individuo que, al ser despertado, transforma la realidad. En el Egipto faraónico, se hablaba del Ba, el principio divino que descendía en el alma como un reflejo del dios Ra. En la tradición védica, se le conoce como Atman, el yo superior que es idéntico a Brahman, la conciencia suprema. En los evangelios canónicos, esta enseñanza está cifrada en las palabras de Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. No es una metáfora poética, sino una revelación velada, una invitación a mirar más allá de la forma y reconocer el Cristo como un principio cósmico presente en cada ser. Los místicos cristianos comprendieron este misterio. En los escritos de Meister Eckhart, se encuentra la afirmación de que Cristo debe nacer en el alma, como lo hizo en Belén. No es suficiente venerarlo como un evento del pasado. Su nacimiento es un acontecimiento interno, una transfiguración que ocurre cuando el ego se disuelve y deja espacio para la luz. El Evangelio de Felipe, un texto gnóstico excluido de la Biblia oficial, lo dice de manera aún más osada. No llames Cristo a Jesús, sino al Cristo que habitó en él. Este mensaje resuena en la tradición esotérica, donde se enseña que el estado crístico es un grado de conciencia al que todos pueden acceder, una frecuencia vibratoria que transforma al ser humano en un canal de lo divino. Un antiguo relato de la India cuenta que un niño nació con la capacidad de recordar todas sus vidas pasadas. A medida que crecía, su sabiduría desconcertaba a los ancianos, pues hablaba con la certeza de quien ha visto el flujo eterno de la existencia. Un día, mientras observaba su reflejo en un lago, comprendió que no era solo su cuerpo, ni su mente, sino algo más vasto, algo que no podía ser tocado por el tiempo. Su maestro lo miró y le dijo:
Has visto al Cristo en ti, pero aún debes encarnarlo. Este es el verdadero desafío. No basta con reconocer intelectualmente la divinidad interna. Se necesita encarnarla, vivir desde ella, manifestarla en cada acto. El Cristo interno no es una idea, sino una experiencia, un estado del ser que transforma cada pensamiento y cada acción. Quien lo despierta ya no actúa desde el miedo, la carencia o el deseo egoísta, sino desde la certeza de que todo está interconectado, de que el amor es la única fuerza real. A lo largo de la historia, muchos han tocado este estado, aunque sus nombres no sean pronunciados en los púlpitos. Rumi, el gran místico sufí, hablaba del llamado como esa presencia divina que habita en lo profundo del corazón. San Juan de la Cruz describía la unión con Dios como una noche oscura en la que el ego se disuelve para que la luz brille con más fuerza. Santa Teresa de Ávila, en sus visiones, comprendió que el alma tiene moradas y que en la más profunda de ellas arde la llama viva del Cristo interior. Pero el mundo moderno ha olvidado esta verdad. Se ha reducido el mensaje de Jesús a un conjunto de creencias externas, cuando en realidad era un mapa para la transmutación de la conciencia. Su verdadera enseñanza no era solo amar al prójimo, sino recordar quiénes somos realmente, trascender la ilusión de la separación y manifestar el poder creador que yace dormido en el interior. No es un camino sencillo. El despertar del Cristo interno es un proceso de muerte y resurrección, de abandonar lo que se cree ser para descubrir lo que realmente se es. La cruz, en este sentido, no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de transfiguración. Representa la intersección entre la materia y el espíritu, el instante en el que el ser humano se abre a lo divino y se convierte en más de lo que alguna vez imaginó. En una cueva perdida en el desierto, un monje escribió hace siglos una frase que aún resuena con fuerza. El Cristo no está en el templo, ni en la cruz, ni en los libros sagrados. Está en ti, pero solo lo encontrarás cuando el ruido de tu mente se aquiete y la llama en tu pecho arda sin temor. Y entonces, cuando el silencio se haga profundo, escucharás su voz. Capítulo 2. La ley de la manifestación en las palabras de Jesús. El Verbo es la primera luz que rasga el velo del vacío. En los comienzos del mundo, nos dicen las Escrituras, la creación se desató con un solo mandato: hágase la luz, y la luz fue. No nació de la materia ni de la casualidad, sino de la intención pura, del decreto inquebrantable que ordena al universo a manifestarse. En las palabras de Jesús, esta misma verdad resuena con fuerza. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La frase es sencilla, pero encierra un misterio que pocos han sabido descifrar. No dice quizá, no dice si Dios lo permite. Es una afirmación absoluta, una clave que abre las puertas del mundo invisible. Quien comprende su significado, descubre que la realidad no es fija, sino moldeable, que los pensamientos y las palabras no son meras expresiones del ser, sino herramientas de creación. Los antiguos ya sabían esto. En Egipto, los sacerdotes de Amón susurraban oraciones secretas que eran consideradas fórmulas de vida. En la India, los mantras sánscritos eran vibraciones capaces de alterar la estructura del cosmos. Los hebreos, por su parte, consideraban el nombre de Dios tan poderoso que solo los iniciados podían pronunciarlo en su verdadera forma. Jesús no hablaba en términos diferentes. Sus milagros no eran solo actos de compasión, sino demostraciones del poder de la palabra, del dominio consciente sobre la sustancia de la realidad. Un relato menos conocido de la tradición esenia cuenta la historia de un hombre que vivió en tiempos de Jesús. Aquel hombre era un mendigo ciego de nacimiento, cuya vida transcurría entre sombras y polvo. Pasaba sus días en las puertas del templo, repitiendo la misma súplica a los transeúntes: no tengo nada, no soy nada, apiádense de mí.
Su lamento estaba cimentando la realidad que lo oprimía. Sus palabras no eran una descripción de su vida, sino los ladrillos que la construían. Jesús comprendía este principio. Cuando se acercaba a los enfermos, no les preguntaba por sus padecimientos, sino que les decía: levántate y anda, sé limpio, tu fe te ha salvado. Nunca dejaba espacio para la duda, nunca concedía lugar a la posibilidad del fracaso. Sus palabras no eran súplicas ni peticiones inciertas, sino decretos inquebrantables. En su voz vibraba la certeza absoluta de que lo que se declara con convicción debe hacerse realidad. La ley de la manifestación no opera desde el deseo vacío, sino desde la convicción absoluta. La mente humana, cuando es consciente de su poder, actúa como el reflejo de la mente divina. Como es arriba, es abajo. Esta es la razón por la que Jesús insistía en la fe, no como un simple sentimiento, sino como el combustible que da vida a la palabra. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: muévete de aquí para allá, y se movería. Aquí está la clave. No dice: pidan a Dios que lo mueva. No dice: esperen a que el monte decida moverse. Dice: diréis. Es el verbo el que detona la creación, la orden clara, sin duda alguna. Los evangelios gnósticos llevan esta enseñanza aún más lejos. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: el que busca no debe cesar en su búsqueda hasta que halle, y cuando halle, se turbará, y cuando se haya turbado, se maravillará, y reinará sobre el todo. Aquí se nos da la progresión del despertar. Primero, la búsqueda, luego, la perturbación, porque encontrar la verdad suele sacudir los cimientos del mundo, y finalmente, la maravilla, cuando el poder de la palabra y la intención se hacen evidentes. En las escrituras de los antiguos cabalistas se encuentra un principio que resuena con esta enseñanza. El universo es un espejo que devuelve el reflejo de lo que proyectas en él. Nada llega sin razón, nada se impone desde afuera. Lo que el ser humano mantiene en su mente y pronuncia con sus labios es lo que se convierte en su mundo. Jesús lo sabía, por eso no enseñó la resignación, sino la afirmación. Por eso nunca pidió que sus discípulos se inclinaran ante la adversidad, sino que transformaran su realidad con el poder de su fe y su verbo. Porque el verbo es la primera luz, porque cada palabra que se pronuncia con certeza es un eco de aquella voz que, en el principio, ordenó que la luz fuera. Tal vez, después de todo, la creación nunca terminó. Tal vez el hágase la luz sigue resonando en el universo. Tal vez, cada vez que un ser humano declara con certeza su verdad, está participando en esa misma obra primordial. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué palabras elegirás para crear tu mundo? Capítulo 3. El poder del yo soy y el secreto del nombre de Dios. El universo fue tejido con palabras. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han comprendido que el sonido no solo comunica, sino que engendra. Lo que se pronuncia con certeza se convierte en existencia. Los dioses antiguos no daban nombres a las cosas por capricho. Al nombrarlas, las traían al ser. En la tradición hebrea, el acto de nombrar es un gesto de poder, un vínculo que une lo creado con su esencia. Pero hay un nombre que no es un mero sonido, sino una llave, una vibración que, cuando se pronuncia con conocimiento, abre los cimientos de la realidad. Yo soy no es solo una afirmación, es la revelación del núcleo divino que sostiene todo lo que es. En el libro del Éxodo, cuando Moisés pregunta a quién lo envía, la respuesta que recibe no es un título ni un nombre común, sino un enigma. Eye, Asher Eye, que se traduce como yo soy el que soy. No un Dios externo y lejano, sino una afirmación de existencia pura, sin condición ni límite. Las antiguas escuelas místicas comprendían que este nombre es más que una designación. Es la clave de la creación. En la Cábala,
Se dice que el tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, no es un conjunto de letras muertas, sino una vibración oculta en la estructura misma de la realidad. En la tradición hermética, se enseña que el universo es mental y que la conciencia es el único verdadero poder de manifestación. Jesús, conociendo este secreto, utilizó el yo soy con una autoridad que pocos han comprendido. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. No hablaba de sí mismo como hombre, sino de la esencia divina que se expresaba a través de él. No decía Dios es o Él es, sino yo soy, porque sabía que esta es la única afirmación que une al ser humano con la divinidad. Cada vez que pronunciamos yo soy, estamos decretando la naturaleza de nuestra existencia. Pero este conocimiento no siempre ha sido accesible. Se dice que en los templos egipcios, los iniciados pasaban años en silencio antes de pronunciar ciertas palabras sagradas. Sabían que el verbo es una fuerza que moldea el mundo y que lo que se declara se convierte en verdad. En los evangelios gnósticos, Jesús dice: si dices que la montaña se moverá, se moverá. No porque haya magia en la palabra en sí, sino porque quien comprende el yo soy no habla desde la ilusión de la separación, sino desde la fuente misma de la creación. Cuenta un antiguo relato sufí que un hombre buscó la iluminación durante toda su vida. Recorrió desiertos, ayunó en montañas, meditó en monasterios, pero la verdad siempre le parecía esquiva. Un día, encontró a un anciano que le dijo: todo lo que buscas ya está en ti, pero sigues llamándote por nombres que no te pertenecen. El hombre no entendió, así que el anciano le hizo una pregunta: dime, ¿quién eres? El buscador comenzó a responder con su nombre, su linaje, su historia, pero el anciano lo interrumpió. No, dime quién eres sin contarme tu pasado, sin describir tu cuerpo, sin hablar de lo que haces. El hombre quedó en silencio, y en ese instante comprendió. El poder del yo soy no está en el ego ni en la personalidad, sino en la esencia. En el momento en que se pronuncia sin añadidos, sin condicionamientos, el velo de la ilusión se rompe y se accede a la verdad. Por eso, cuando Jesús decía yo soy, no hablaba desde su identidad terrenal, sino desde la conciencia eterna que habita en todo ser. En las tradiciones más antiguas, se enseña que el que recuerda su verdadero nombre recupera su poder. Pero este nombre no es una palabra secreta, ni un título divino otorgado por otros. Es la conciencia pura de ser. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente. El verdadero secreto no es que Dios es, sino que tú eres. La divinidad no se encuentra en un templo lejano, sino en la certeza de tu propia existencia. Y si yo soy es la clave de la creación, entonces cada vez que pronuncias estas palabras, estás modelando tu realidad. Lo que digas después de ella se convertirá en tu verdad. Dirás, yo soy débil, o yo soy poderoso. Dirás, yo soy insuficiente, o yo soy infinito. En el principio, el Verbo creó el mundo, y en este instante lo sigue creando. ¿Qué estás diciendo? Capítulo 4. Los milagros de Jesús como métodos de transmutación espiritual. El verdadero milagro no es la alteración de la materia, sino la transformación de la conciencia. En los relatos de Jesús, los milagros no fueron meros actos sobrenaturales para sorprender a la multitud. Cada uno de ellos contenía una enseñanza más profunda, una clave para la transmutación del ser. Se trataba de manifestaciones simbólicas que revelaban el poder oculto en el interior del hombre, un recordatorio de que la divinidad no es algo ajeno, sino una presencia viva dentro de cada ser. En la tradición esotérica, la transmutación siempre ha sido el centro del camino espiritual. Los alquimistas hablaban de convertir el plomo en oro,
Pero aquellos que conocían los misterios sabían que el proceso era interno, la transmutación del yo ordinario en el yo divino. Jesús operaba en la misma ley. Sus milagros eran la evidencia de que la realidad externa podía ser moldeada por la intención, pero solo cuando se alcanzaba la verdadera transformación interna. Uno de los milagros más simbólicos fue la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Superficialmente, es un acto de generosidad, pero en su raíz, es la transmutación de lo común en lo sagrado, de la materia en espíritu. En los textos herméticos, el agua ha representado siempre la sustancia primordial, la materia sin forma, mientras que el vino simboliza la esencia divina, la elevación de la sustancia a su más alto potencial. Con este acto, Jesús mostraba la capacidad de todo ser humano para refinar su naturaleza, para elevar lo ordinario hasta lo sublime. Los antiguos místicos comprendían que cada milagro relatado en los evangelios era, en realidad, una metáfora de un proceso interno. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, no estaba desafiando la física, estaba demostrando el dominio del espíritu sobre la inestabilidad de la mente humana. Las aguas representan el subconsciente, las emociones fluctuantes, los miedos y deseos que arrastran al individuo de un lado a otro. Quien aprende a caminar sobre las aguas es aquel que ha conquistado su mundo interior, que no es arrastrado por las corrientes del ego ni por las sombras del temor. Pedro intentó seguirlo, pero al dudar, se hundió. Aquí se oculta un principio fundamental. Solo aquel que sostiene su fe inquebrantable en su propia divinidad puede permanecer sobre las aguas sin ser devorado por ellas. Otro milagro, con un significado oculto, es la multiplicación de los panes y los peces. En la superficie, es un acto de provisión, pero su enseñanza va más allá de la alimentación física. En la simbología esotérica, el pan representa el conocimiento espiritual y el pez, la intuición divina. Jesús no repartía comida material, sino que expandía la conciencia de los que le seguían, multiplicando la comprensión en quienes estaban preparados para recibirla. En los primeros siglos del cristianismo, los iniciados comprendían este misterio, y por ello, el pez fue uno de los primeros símbolos de los cristianos secretos. No era solo un signo de identificación, sino una alusión al alimento oculto, al conocimiento que no era para todos, sino para aquellos que tenían ojos para ver. Y luego está la resurrección de Lázaro. Entre todos los milagros, este es el que mejor representa el proceso de transmutación espiritual. Lázaro llevaba 4 días muerto. Su cuerpo ya olía. Su esencia se había sumergido en las profundidades del olvido. Jesús no solo lo llamó por su nombre, sino que ordenó: Lázaro, sal fuera. No pidió a Dios que lo resucitara, no rogó por un favor divino. Decretó la vida con la certeza absoluta de quien sabe que la muerte es solo una ilusión. Este milagro encierra la enseñanza de que todo ser humano puede despertar de su propia muerte interior, que no importa cuán profundo haya caído en la inconsciencia, siempre existe la posibilidad del renacimiento. Los antiguos alquimistas hablaban del solve et coagula, la disolución del yo falso y la reconstitución del yo divino. Los milagros de Jesús no eran exhibiciones de poder, sino señales de este mismo proceso. Cada uno de ellos mostraba un paso en la transformación del ser humano, desde el agua en vino hasta la resurrección. En un monasterio perdido entre las montañas, un monje escribió una vez en un pergamino: el milagro no es cambiar el mundo, es cambiar la mirada. Quien ve con ojos puros encuentra el oro donde otros ven barro, halla la inmortalidad donde otros ven muerte. Y quizás, después de todo, este ha sido siempre el mayor milagro de todos. Capítulo 5. María Magdalena y el linaje oculto del conocimiento. Hubo un tiempo en que el fuego de la sabiduría no ardía en los templos, sino en el corazón de los que sabían escuchar. No eran los fariseos, ni los doctores de la ley
quienes guardaban la llama del conocimiento sagrado, sino aquellos a quienes el mundo olvidó o condenó al silencio. Entre ellos, hubo una mujer que no solo comprendió el misterio del Cristo, sino que lo encarnó en su más alta expresión. Su nombre era María Magdalena, pero la historia la ha velado con sombras. En los evangelios canónicos, su presencia es fugaz. Se la menciona entre las seguidoras de Jesús. Se dice que estaba con él en la crucifixión y que fue la primera en verlo resucitado. Pero los textos que la Iglesia descartó, aquellos evangelios apócrifos que sobrevivieron en la penumbra de los siglos, revelan otra historia. En el Evangelio de María se muestra a Magdalena no como una discípula más, sino como la que comprendía lo que los otros no podían entender. Cuando los apóstoles dudaban y temían, ella era quien hablaba con certeza, quien había recibido de Jesús enseñanzas que los demás no habían escuchado. Pedro, celoso, le dice: «Hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a las otras mujeres. Dinos las palabras que recuerdas y que nosotros no conocemos». ¿Qué era lo que María sabía que le había sido revelado y que los demás no podían soportar? Los gnósticos la llamaban la compañera del Redentor, pero este título no hacía referencia a un vínculo terrenal, sino a una unión espiritual. Para ellos, el Cristo no era solo una figura histórica, sino una chispa de luz que debía ser despertada en cada ser humano. Jesús fue el maestro de esta verdad, pero María Magdalena fue su heraldo, la depositaria de un conocimiento que no debía ser entregado a la multitud. La tradición esotérica ha conservado fragmentos de este linaje oculto. En los círculos más internos de la Cábala se habla de Shekinah, la presencia divina femenina que se oculta entre los mundos y que solo los iniciados pueden percibir. En el hermetismo, el principio masculino nunca es completo sin su contraparte, y sin la integración de ambos no puede haber verdadera creación. María no era solo una seguidora de Jesús, era su complemento en el arte de la transmutación espiritual. Un relato olvidado, guardado en los manuscritos de Nag Hammadi, describe un episodio que nunca llegó a los evangelios oficiales. Se dice que, en cierta ocasión, mientras Jesús enseñaba en la casa de Lázaro, una discusión surgió entre los discípulos. Algunos preguntaban si era correcto que las mujeres recibieran la misma instrucción que ellos, si podían acceder a los misterios más elevados. Jesús, con una sonrisa, les respondió: ¿acaso no veis? La Magdalena ha comprendido lo que vosotros aún no podéis ver. Mientras discutís sobre quién es digno, ella ya ha entrado en el reino. Este reino del que hablaba no era un lugar, sino un estado de conciencia. María no necesitó seguir el mismo camino que los demás. No le hicieron falta demostraciones, parábolas o pruebas. Ella supo desde el principio, porque su alma ya había recorrido el sendero antes de esta vida. Algunos textos sugieren que, tras la crucifixión, María llevó este conocimiento a tierras lejanas, donde continuó la enseñanza en secreto. En el sur de Francia, hay relatos que hablan de una mujer extranjera que llegó con un mensaje diferente al de los obispos de Roma. En los primeros siglos, hubo comunidades enteras que la veneraban como la portadora del conocimiento sagrado, como la maestra de una doctrina que el mundo aún no estaba listo para recibir. ¿Qué sucedió con su legado? ¿Fue borrado intencionalmente? ¿O simplemente era demasiado poderoso para aquellos que querían convertir el mensaje de Jesús en una institución rígida? Los antiguos entendían que algunas verdades no pueden ser entregadas a la multitud. Lo sagrado se oculta para que solo aquellos que realmente lo buscan, lo encuentren. María Magdalena no necesitó títulos ni reconocimientos. No fundó iglesias ni dejó escrituras oficiales, pero su presencia persiste, oculta en los rincones de la historia, esperando ser redescubierta por aquellos que saben leer entre líneas. Una inscripción perdida en un manuscrito medieval dice:
No busques la verdad en templos de piedra ni en los labios de los hombres. La verdad está donde el silencio susurra y el Cristo despierta, y María aún guarda en el umbral, con la llave en su mano. Tal vez esa llave nunca estuvo fuera de nuestro alcance. Tal vez siempre ha estado esperando a que recordemos cómo usarla. Capítulo 6. El Apocalipsis y el camino de la ascensión espiritual. El Apocalipsis no es el fin del mundo, sino el fin de la ilusión. No es la destrucción de la materia, sino la disolución de las tinieblas internas. Se ha interpretado como un relato de terror, un castigo divino que caerá sobre la humanidad, pero en realidad es un mapa simbólico de la transformación del alma. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que no significa catástrofe, sino revelación. Es el descorrer del velo que oculta la verdad, la caída de las sombras que nos han mantenido dormidos. Juan de Patmos, el visionario que lo escribió, no estaba narrando una historia de horror, sino dejando una guía encriptada para aquellos que estén listos para trascender el mundo de la materia y entrar en la plenitud del Espíritu. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las bestias, el dragón y la mujer vestida de sol son símbolos de fuerzas internas y cósmicas, reflejos de la batalla que cada alma libra en su camino hacia la ascensión. Los antiguos sabían que la iluminación no es un evento pacífico, es una tormenta interna que destruye todo lo que no es real. No se llega a la luz sin atravesar la noche más profunda. En la alquimia, este proceso se llama nigredo, la disolución de la identidad falsa, el descenso al caos antes de la transmutación. En el Apocalipsis, este proceso está representado por las plagas, los jinetes y la caída de Babilonia. Babilonia, en este contexto, no es una ciudad externa, sino el símbolo del ego, de la mente dominada por el deseo, la ilusión y el apego a la materia. Su destrucción es el primer paso hacia la verdadera liberación. Cuenta un relato sufí que un discípulo se acercó a su maestro y le dijo: «Quiero despertar, quiero alcanzar la verdad». El maestro lo miró y sonrió con compasión. «¿Estás dispuesto a que todo lo que crees se derrumbe?». El discípulo titubeó. «Si la verdad es hermosa, la aceptaré». El maestro negó con la cabeza. «La verdad no es lo que esperas. La verdad es un incendio. Primero te quemará, reducirá en cenizas todo lo que eres. Solo entonces, de entre las ruinas, verás lo que siempre ha estado allí». El Apocalipsis es ese incendio. Es el fuego purificador que no deja piedra sobre piedra en el templo de la ilusión. Es la guerra entre el antiguo yo y el nuevo ser. Cuando los 4 jinetes cabalgan, no son castigos divinos, sino manifestaciones del karma, las fuerzas que destruyen todo lo que impide el despertar. El dragón que persigue a la mujer vestida de sol es el mismo adversario que cada buscador enfrenta cuando se acerca a la luz. Es la última prueba antes de la redención, pero la mujer no es vencida. Es llevada a un lugar seguro, protegida por el poder celestial. Esto representa la promesa de que, aunque el proceso de transformación sea doloroso, quien lo atraviesa con fe y perseverancia será elevado a un estado superior. Y entonces llega la visión de la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro y cristal, donde no hay noche ni necesidad de sol, porque la luz de Dios ilumina todas las cosas. Esta no es una ciudad literal, sino el estado final del alma iluminada, el regreso al origen, la reintegración con la fuente. Los gnósticos enseñaban que la creación es un ciclo de caída y ascensión. El alma desciende a la materia, se olvida de su divinidad, pero un día despierta y emprende el camino de regreso. Este viaje no es fácil. Está lleno de pruebas, de tormentas y de sombras que intentan desviar al caminante. Pero aquellos que persisten, aquellos que no se dejan vencer por el miedo, llegan al final del sendero y ven la luz que siempre los ha estado esperando. En un texto antiguo, oculto entre los papiros del desierto,
se encuentra una frase que resume el verdadero significado del Apocalipsis. No temas al final, porque no es un final. Es el amanecer de lo que siempre ha sido. Tal vez no estamos esperando el Apocalipsis. Tal vez ya estamos dentro de él, y la única pregunta que importa es, ¿estamos listos para despertar? Capítulo 7. Satanás, el ego y el verdadero significado de la caída. El enemigo no es un ser con cuernos y tridente, sino la voz interna que susurra dudas y miedo en lo más profundo del alma. Satanás no es una entidad separada que acecha en las sombras, sino el reflejo del ego cuando ha olvidado su origen. La caída no fue de un ángel rebelde en los cielos, sino del ser humano en su propio interior. Desde tiempos antiguos, las religiones han representado la lucha entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos, pero pocos comprenden que esta batalla no ocurre en un plano externo, sino en el corazón de cada individuo. En la mitología cristiana, Lucifer es el portador de la luz que, en su orgullo, es arrojado a las profundidades. En la tradición sufí, Iblis es el ángel que se niega a inclinarse ante Adán, y por ello es condenado al exilio. En los textos gnósticos, el demiurgo es el creador del mundo material, una deidad menor que se cree suprema y encierra las almas en la prisión de la ilusión. Todas estas historias apuntan a lo mismo. La caída es el olvido de la verdadera identidad, la desconexión del alma con su origen divino. El ego, en su esencia, no es maligno. Es la estructura que nos permite operar en el mundo, el vehículo a través del cual la conciencia experimenta la dualidad. Pero cuando el ego olvida su naturaleza transitoria y se cree el único centro de la existencia, se convierte en el adversario, en el obstáculo que impide el despertar. La palabra Satanás proviene del hebreo Hasatán, que significa el adversario. No es un ser demoníaco, sino cualquier fuerza que se opone al crecimiento espiritual. Jesús comprendía este principio cuando fue llevado al desierto durante 40 días. Allí enfrentó la tentación, no de un demonio externo, sino de su propia mente. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, susurró la voz. Era la duda, el deseo de usar su poder para fines egoístas. Lánzate desde el templo, y los ángeles te sostendrán. Era el ansia de validación, el deseo de ser reconocido como algo más que un hombre. Postrándome, todo esto será tuyo. Era la sed de dominio, la trampa del poder que corrompe. Jesús no combatió a Satanás con violencia, sino con conocimiento. No negó su existencia, pero tampoco le concedió poder. Simplemente vio la ilusión y no cayó en ella. Un relato oculto en los manuscritos de Nag Hammadi dice que el alma, antes de encarnar, pasa por 7 puertas. En cada puerta se le otorga un velo, el velo de la identidad, el velo del deseo, el velo del miedo, el velo de la separación. Al llegar al mundo, el alma ha olvidado su origen y se cree un ser aislado, rodeado de enemigos. Este es el verdadero significado de la caída. No es la condena de un ángel, sino el descenso de la conciencia a la materia, la ilusión de que somos cuerpos en lugar de luz. Pero si la caída es el olvido, la redención es el recuerdo. No se trata de luchar contra Satanás, sino de reconocerlo como la sombra creada por la mente. No se trata de negar el ego, sino de iluminarlo, de integrarlo como un sirviente en lugar de un amo. En la tradición hermética, se dice que el diablo es Dios visto a través de los ojos del miedo. No hay dos fuerzas separadas, solo una energía que se manifiesta de distintas maneras según el estado de conciencia. En el nivel más bajo, esa energía es el ego desenfrenado, la resistencia al cambio, la identificación con la materia. En su nivel más alto, es la fuerza creativa, la voluntad pura que moldea el universo. Un viejo manuscrito cabalista contiene una advertencia. Quien teme al adversario, le da poder. Quien lo ignora,
cae en sus redes. Solo quien lo reconoce y lo trasciende se vuelve libre. Tal vez Satanás nunca estuvo en guerra con Dios. Tal vez siempre fue solo un espejo. Y en ese espejo, ¿qué es lo que ves? Capítulo 8. El número 666 y la prisión de la materia. El número 666 está grabado en la mente colectiva como un augurio oscuro, un código temido que, desde los tiempos antiguos, ha sido asociado con la bestia, el mal, la condena. 666 es el signo del anticristo, dicen algunos. Es la marca del fin, afirman otros. Pero, como tantas otras verdades ocultas tras el velo del miedo, su verdadero significado se ha perdido en las sombras. En el Apocalipsis de Juan, el número aparece envuelto en misterio. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El texto no dice que es el número del diablo ni de un demonio externo. Dice que es el número del hombre, no un enemigo cósmico, sino la condición humana atrapada en los límites de la materia, encadenada a un mundo de formas efímeras, de nacimiento y muerte, de deseo y sufrimiento. Las antiguas tradiciones esotéricas siempre han hablado del triple seis como el símbolo del mundo denso, el reflejo de una estructura imperfecta. En la numerología hebrea, el número 6 representa lo incompleto, lo transitorio, el estado intermedio entre la creación y la divinidad plena. 3 veces repetido, enfatiza la trampa del plano material, la prisión del alma dentro de un cuerpo que se desgasta en un mundo regido por la ilusión de la separación. Los alquimistas conocían este secreto. En sus textos, describían la materia en su estado más burdo como la bestia sin refinar, la sustancia primigenia que debía ser transmutada. 666 es la materia sin espíritu, el cuerpo sin alma, la forma sin luz. Cuenta un antiguo relato gnóstico que, al principio de los tiempos, el hombre no estaba hecho de carne, sino de fuego. No tenía peso, no estaba sujeto al dolor ni al miedo. Pero un día, los arquitectos del mundo material encerraron su chispa en cuerpos de barro y les hicieron olvidar su origen. Seréis reyes en este mundo, les dijeron, pero nunca volveréis a casa. Y así nació la cárcel de la carne, la prisión del tiempo. 666 se convirtió en el sello de ese exilio. En la Cábala, el mundo material está representado por la esfera de Malkut, el último peldaño del árbol de la vida. Se dice que es el reino más bajo, donde la conciencia está más dormida, donde el alma olvida su eternidad y se hunde en la lucha de la supervivencia. Allí, el hombre no es más que un número, un engranaje en la máquina del mundo, desconectado de su fuente. Pero el número 666 no es una maldición. Es un desafío, un recordatorio de que la materia no es un castigo, sino un peldaño en el camino de regreso. La bestia no es un ser externo, sino el ego sin luz. No es el enemigo, sino la parte de nosotros que aún no ha despertado. Cuando los antiguos sabios hablaban del hombre perfecto, del hombre trascendido, lo representaban con el número 777. El triple 7 es la conciencia que ha conquistado la materia, que ha transmutado su naturaleza densa en luz. Quien deja atrás el 666 no huye del mundo, sino que lo transforma, lo eleva, lo espiritualiza. Será solo un eco, una sombra de lo que una vez creyó ser. Tal vez la pregunta nunca fue, ¿quién es la bestia? ¿Cómo salir de su prisión? Capítulo 9. El bautismo, la crucifixión y la resurrección. Símbolos de iluminación. Desde tiempos inmemoriales, los ritos de iniciación han marcado la transformación del alma. No basta con nacer para vivir, ni basta con existir para despertar. Todo sendero místico exige un descenso, una muerte simbólica y un renacimiento. En la tradición cristiana,
Tres momentos definen este viaje: el bautismo, la crucifixión y la resurrección. Estas no son simples ceremonias ni eventos históricos aislados, sino claves para comprender la alquimia del espíritu. Son el reflejo del proceso que cada buscador debe atravesar para trascender su propia sombra y alcanzar la luz. El bautismo, el agua y la purificación del ser. En las aguas del Jordán, Juan el Bautista sumergía a quienes buscaban una nueva vida. Pero el bautismo no era un acto de limpieza física, sino el símbolo de la disolución del yo antiguo. En todas las tradiciones espirituales, el agua representa la transformación, el flujo de la conciencia, la memoria del universo, la matriz de la que todo emerge. Los esenios practicaban rituales de inmersión en los ríos, convencidos de que el agua no solo lavaba el cuerpo, sino que reconfiguraba la energía del alma. En los misterios de Eleusis, los iniciados se bañaban en el mar antes de recibir la enseñanza sagrada. En el hinduismo, el Ganges es visto como la puerta entre lo humano y lo divino. Cuando Jesús se sumergió en el Jordán, algo más que agua cubrió su piel. Fue el instante en que la chispa divina se manifestó plenamente en él. El momento en que la voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado». No porque antes no lo fuera, sino porque en ese instante lo recordó. En términos esotéricos, el bautismo es el acto de desprenderse de las ataduras de la mente inferior. Es la primera muerte, la del ego que se aferra a su identidad terrestre. Quien entra en el agua debe estar dispuesto a dejar atrás lo que cree ser, para regresar con una nueva visión. La crucifixión, el sacrificio del ego. El mundo conoce la cruz, pero no comprende su significado. La crucifixión no es solo sufrimiento, sino la suprema transmutación. Es el momento en que el ser humano es despojado de toda ilusión, suspendido entre el cielo y la tierra, con los brazos abiertos en señal de entrega total. En la antigua tradición egipcia, Osiris fue descuartizado y dispersado por el mundo antes de renacer en su verdadera gloria. En la mitología nórdica, Odín colgó del árbol del mundo durante 9 días para recibir la sabiduría de las runas. El patrón es siempre el mismo. El buscador debe morir antes de poder renacer. Jesús, en su crucifixión, representa al iniciado que deja atrás su identidad terrestre para fundirse con lo eterno. En la cruz, su última enseñanza no fue un grito de derrota, sino la revelación final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos, símbolo del poder creador, se abren. La mente deja de resistirse. El espíritu, libre al fin, trasciende. Aquí yace el verdadero sacrificio, no de la carne, sino del yo que se cree separado de la divinidad. Quien es capaz de atravesar este umbral, deja de ser un hombre y se convierte en una luz viva. La resurrección, el renacer del espíritu. Después de la oscuridad, la piedra del sepulcro se mueve. La muerte no es el final, sino el paso necesario para una nueva existencia. Pero la resurrección no es volver a la vida como antes. Es despertar en un nuevo estado, en una realidad donde el miedo ya no tiene poder. En los evangelios, cuando María Magdalena ve a Jesús resucitado, no lo reconoce de inmediato. Su forma ha cambiado, su vibración ya no es la misma. Esto no es una resurrección física en el sentido común, sino la manifestación de un ser que ha trascendido la materia. En la Cábala, se dice que quien alcanza la iluminación deja de estar sujeto a las leyes del mundo inferior. En los relatos de los maestros sufíes, se habla de aquellos que mueren antes de morir y que, al hacerlo, se convierten en espejos de lo divino. Jesús no regresó del sepulcro para probar su poder, sino para demostrar que la muerte es solo una ilusión. En los textos gnósticos, la resurrección no es vista como un milagro aislado, sino como el destino de todo aquel que recuerda quién es realmente. El camino del iniciado. El bautismo, la crucifixión y la resurrección no son eventos externos, sino puertas interiores.
Cada uno, en algún momento de su vida, deberá sumergirse en las aguas del cambio, cargar con la cruz del desapego y finalmente resucitar en una versión más pura de sí mismo. Un pergamino antiguo, hallado en un monasterio olvidado, contenía una inscripción: la muerte no es el final, sino el puente. Quien cruza sin miedo, despierta. Quien despierta, no vuelve jamás a dormir. Quizás la pregunta nunca fue, ¿si resucitaremos? Zrenia, sino, ¿estamos listos para morir antes de morir? Capítulo 10. El perdón y la liberación kármica. Hay cadenas invisibles que atan el alma, mucho más que cualquier prisión terrenal. Son hilos sutiles que nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento, que nos arrastran una y otra vez a los mismos dolores, a los mismos rostros, a los mismos destinos. Estas cadenas no están hechas de hierro, sino de recuerdos no sanados, de emociones que se negaron a liberarse en su momento. El mundo llama a esto rencor, resentimiento, culpa. Pero en las tradiciones espirituales más antiguas se le conoce como karma, el eco de lo que no ha sido comprendido, la repetición de una lección aún no aprendida. Los hindúes lo explican como la ley de causa y efecto, la justicia que no necesita jueces, porque cada acción lleva su propio destino consigo. Los budistas lo ven como el espejo del alma, reflejando en cada vida aquello que quedó pendiente en la anterior. Y Jesús, en su enseñanza más profunda, habló del perdón no como un acto moral, sino como el único camino hacia la verdadera libertad. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta simple frase del Padre Nuestro se esconde un principio oculto. No dice, líbranos de la culpa sin condiciones, ni quita el dolor sin que hagamos nada. Dice que el perdón que se recibe es proporcional al perdón que se da, porque el universo es un reflejo, y lo que no soltamos se convierte en el grillete de nuestro propio destino. La herida que se repite. Cuenta una antigua historia sufí que un hombre vagaba de vida en vida, buscando justicia. En cada existencia, encontraba a su verdugo de una forma diferente. En una vida era su enemigo en la guerra, en otra era el amante que lo traicionaba, en otra, el hermano que lo despojó de todo. Cada vez que moría, volvía al mundo con la misma sed de venganza, solo para descubrir que la historia se repetía con otro rostro, con otro escenario. Finalmente, en una de sus vidas, cuando por fin tuvo a su enemigo a su merced, alzó la espada y la dejó caer. Algo en su alma comprendió que la lucha no tenía fin, que el verdadero triunfo no estaba en la venganza, sino en romper el círculo. En ese instante, sintió un peso liberarse de su pecho, y cuando cerró los ojos, supo que no volvería a encontrarse con aquel enemigo nunca más. Porque el karma no es castigo, sino repetición. No es una deuda impuesta desde afuera, sino un reflejo de lo que la conciencia sigue sosteniendo. Y el perdón es la llave que abre la puerta de la salida. Jesús y la alquimia del perdón. Cuando Jesús, ya crucificado, miró a sus verdugos y dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», no estaba mostrando debilidad. Estaba ejecutando la alquimia más alta, la transmutación del dolor en liberación. No para ellos, sino para sí mismo. Porque el perdón no es un regalo para el otro, sino para quien lo otorga. Los textos esotéricos sugieren que cada vez que alguien nos hiere, hay una conexión previa, una historia que no recordamos. No se trata de simple casualidad. Cada herida es una oportunidad para romper un lazo viejo o para reforzarlo con más resentimiento. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos arrebata lo que más amamos, tenemos dos opciones: convertirnos en esclavos de la herida o transmutarla en sabiduría. El que guarda rencor dice, «Tú me lastimaste, no lo olvidaré». El que comprende dice, «Yo atraje esta situación, la libero». No significa justificar el daño,
ni permitir la injusticia. Significa reconocer que lo que no se suelta se arrastra, que lo que no se sana se repite. El último acto de libertad. En un monasterio perdido en las montañas, se cuenta que un sabio, al borde de la muerte, reunió a sus discípulos y les dijo: «He cometido muchos errores, he amado y he herido, me han amado y me han herido. Pero antes de partir, solo deseo una cosa: soltarlo todo». Cerró los ojos y con su último aliento susurró: «Nada me ata, estoy en paz». Dicen que su cuerpo se desvaneció como el humo de una vela apagada, que su alma no dejó rastro en la rueda de la existencia, que nunca más tuvo que volver. Tal vez el cielo no sea un lugar, sino un estado. Tal vez la verdadera liberación no está en lo que obtenemos, sino en lo que dejamos ir. Y si esto es cierto, entonces la única pregunta es: ¿cuánto más queremos cargar? Capítulo 11. La segunda venida de Cristo como despertar colectivo. Desde hace siglos, la humanidad ha esperado su regreso. Los profetas han hablado de un día en el que el cielo se abrirá y la figura radiante del Cristo descenderá con poder y gloria, separando los justos de los impíos, poniendo fin a la era del sufrimiento. En los corazones de los fieles, esta promesa ha brillado como una llama en la oscuridad. Pero, ¿y si la profecía no se refiere a un evento externo? ¿Y si la segunda venida de Cristo no es la llegada de un Salvador desde las nubes, sino el despertar de la divinidad dentro de cada ser humano? Las antiguas escrituras están llenas de claves que han sido mal interpretadas. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice: «El reino de Dios no vendrá con señales visibles, ni dirán: aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros». Estas palabras han sido repetidas, pero rara vez comprendidas. Si el reino no es un lugar externo, sino un estado interno, entonces la segunda venida de Cristo no es un regreso físico, sino una activación colectiva de la conciencia crística. El Cristo cósmico y el despertar de la humanidad. En las enseñanzas gnósticas, Cristo no es solo un hombre, sino una conciencia universal. No es propiedad de una sola religión, ni está confinado a la figura histórica de Jesús. Es el principio de luz dentro del alma, el estado más alto de percepción. En el Evangelio de Tomás, atribuido a palabras de Jesús, se dice: «Cuando hagáis que lo interior sea como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino». Los antiguos místicos enseñaban que el verdadero despertar no ocurre de manera aislada. Es un proceso que, una vez iniciado en un individuo, se expande como una llama encendida en un campo seco. A medida que una conciencia se ilumina, su vibración afecta a las demás, como un fuego que enciende otras antorchas. Este concepto no es exclusivo del cristianismo esotérico. En el hinduismo, se habla de la llegada de la era del despertar, la transición de Kali Yuga, la edad oscura, hacia Satya Yuga, la edad de la verdad. En el budismo, el concepto del bodhisattva implica que aquellos que alcanzan la iluminación no la usan para escapar del mundo, sino para ayudar a otros a recordar su verdadera naturaleza. El Apocalipsis como revelación, no como fin. La palabra Apocalipsis ha sido traducida como destrucción, pero su significado original es revelación. No se trata de un juicio final donde los cielos se desploman, sino de un despertar colectivo en el que el velo de la ilusión cae. Cuando Jesús dijo: «Seréis transformados en un abrir y cerrar de ojos», no hablaba de un cataclismo, sino de un cambio en la percepción. Los sabios de la antigüedad sabían que la humanidad está atrapada en un sueño profundo, una realidad ilusoria donde se cree separada de la fuente. La segunda venida no es la llegada de un Salvador externo, sino la activación de la conciencia de unidad. El Maestro, que no volvió en una nube. Un relato tibetano
habla de un monje que esperaba con ansias la reencarnación de su maestro. Se decía que cuando el maestro regresara, traería sabiduría y paz, y todo lo reconocerían. Pasaron los años, y el monje envejeció sin ver señales del regreso. Un día, mientras meditaba en la cima de una montaña, tuvo una visión. El rostro de su maestro se reflejaba en cada ser humano que encontraba. En la mirada del mendigo, en la risa de un niño, en las lágrimas de una madre. En ese momento, comprendió, el maestro no regresaría en una forma física, porque nunca se había ido. Había estado presente en todo, esperando a que el discípulo abriera los ojos. La nueva humanidad. Si la segunda venida de Cristo es un despertar colectivo, entonces la clave no es mirar al cielo, sino mirar hacia adentro. No es esperar un milagro externo, sino convertirse en el milagro. Un manuscrito esenio encontrado en las cuevas de Qumran decía: cuando la humanidad recuerde su origen, el Hijo del Hombre se manifestará en cada corazón. Entonces, el cielo y la tierra ya no estarán separados, y no habrá más espera. Tal vez Cristo nunca se fue. Tal vez siempre ha estado aquí, encarnado en cada acto de compasión, en cada despertar silencioso, en cada alma que recuerda su verdadera luz. Y si esto es cierto, la única pregunta que importa es: ¿cuándo abriremos los ojos? Capítulo 12. Los secretos de la última cena. Pan, vino y energía espiritual. En una habitación iluminada por lámparas de aceite, el maestro partió el pan y elevó la copa. Sus discípulos lo rodeaban, incapaces de comprender la profundidad del momento. Creían que era una cena de despedida, pero en realidad era una transmisión de energía, un pacto sellado en símbolos ancestrales. La última cena no fue un simple banquete, sino un ritual de transmutación. Cada elemento presente contenía un significado más profundo, una clave que los iniciados podían descifrar. No era solo pan y vino, era materia y espíritu, cuerpo y conciencia, lo visible y lo invisible entrelazados en un mismo acto sagrado. El pan, la sustancia de la creación. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El pan ha sido, desde tiempos antiguos, el símbolo de la sustancia primordial. En Egipto, se ofrecía a los dioses como el alimento de la vida. En los misterios de Eleusis, el pan sagrado era consumido por los iniciados antes de recibir la visión de lo eterno. Para los hebreos, el maná descendió del cielo para nutrir a los hijos de Israel en el desierto. Pero Jesús no hablaba del pan como simple sustento material. Hablaba de la esencia de la existencia, de la sustancia que conforma todas las cosas. Cuando dijo, "Este es mi cuerpo", no se refería únicamente a su carne, sino al principio universal que lo unía al universo. Los alquimistas lo entendieron bien. En sus tratados, describieron una materia prima que subyace en toda creación, una energía que puede ser refinada hasta alcanzar su estado más puro. Ese pan que Jesús ofrecía no era solo trigo y agua, sino el símbolo de la conciencia transformada, del cuerpo sutil que nace cuando la materia ha sido purificada. El vino, el espíritu que transforma. Este es mi sangre, derramada por vosotros. El vino ha sido, desde siempre, el líquido de la transfiguración. En los rituales dionisíacos, se bebía para abandonar el mundo ordinario y entrar en estados de éxtasis divino. En la Cábala, el vino representa la energía que fluye desde los mundos superiores hasta la existencia humana. Pero en la última cena, Jesús no hablaba del vino como una simple bebida. Hablaba del fuego interno, de la chispa divina que habita en cada ser. Su sangre no era solo su linaje, sino la energía vital que circula en todo lo creado. Los místicos entendieron que, cuando alguien bebe conscientemente del vino sagrado, está absorbiendo más que líquido. Está aceptando la transformación, permitiendo que la energía espiritual purifique sus entrañas y eleve su conciencia.
En los textos gnósticos, se dice que Jesús susurró a sus discípulos: si bebéis de mi copa, beberéis del conocimiento oculto. Si coméis de mi pan, no conoceréis la muerte. Porque el verdadero alimento no es físico, sino vibracional. El ritual de la transmisión energética. Lo que ocurrió en la última cena fue más que una reunión. Fue una transmisión de códigos espirituales. Un acto en el que la energía del Cristo se imprimió en aquellos que estaban preparados para recibirla. Los grandes maestros de la historia han realizado rituales similares. En el hinduismo, el prasad es el alimento bendecido por un sabio, y se dice que quien lo consume absorbe la vibración del maestro. En el sufismo, el derviche recibe el aliento del guía espiritual como un soplo de iluminación. Jesús no solo estaba compartiendo una comida, estaba programando la conciencia de sus discípulos para el despertar. El pan era la estructura, la forma. El vino era el movimiento, la esencia. Ambos eran necesarios para completar la alquimia del alma, el legado oculto. Después de la cena, los discípulos no eran los mismos. Algo en su interior había cambiado, aunque no lo comprendieran completamente. La energía del Maestro había quedado impresa en ellos. Cuentan los relatos que, años después de la ascensión de Jesús, cuando sus seguidores se reunían en secreto, repetían el mismo gesto. Partían el pan y compartían el vino, no como un simple recordatorio, sino como una forma de reactivar la conexión con la luz. Los que sabían, entendían que no era un acto simbólico, era un puente entre lo humano y lo divino. El silencio después del último sorbo. En un monasterio perdido, un viejo pergamino contenía una inscripción misteriosa. Cuando el pan es puro, se convierte en luz. Cuando el vino es comprendido, se transforma en fuego. Quien une ambos, deja de estar dormido. Tal vez la última cena nunca terminó. Tal vez sigue ocurriendo en cada alma que despierta. Y la única pregunta que queda es: ¿estamos listos para beber? Capítulo 13. Oración, meditación y conexión con la fuente. El silencio es el lenguaje del alma. En el ruido del mundo, en la tormenta de pensamientos que cubre la mente como un velo espeso, el hombre ha olvidado cómo escuchar. Cree que la oración es hablar y que la meditación es vaciarse, pero la verdad es más profunda. Ambas son puertas hacia la fuente, caminos distintos que llevan al mismo destino. Desde tiempos inmemoriales, los buscadores han comprendido que la divinidad no se encuentra en el exterior, sino en lo más profundo del ser. Jesús lo dijo con claridad: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Esta enseñanza no se refiere solo a un lugar físico, sino al retiro interno, al regreso al santuario donde la voz del Espíritu nunca ha dejado de hablar. Los esenios meditaban en el alba, con el rostro hacia el sol naciente, pues sabían que la luz externa es solo un reflejo de la luz interna. Los monjes del desierto buscaban la oración incesante, un estado donde cada respiración se convertía en un diálogo con Dios. Los místicos sufíes giraban en trance, perdiéndose en la danza de la existencia, hasta desaparecer en la presencia divina. Pero, ¿qué es orar y qué es meditar? La oración, la vibración del verbo. La oración no es una súplica, sino una afirmación. No es un acto de carencia, sino de comunión. Cuando Jesús enseñó a orar, no dijo: Señor, danos lo que nos falta, sino: hágase tu voluntad. Pues sabía que la voluntad divina es la armonía perfecta, el flujo del universo en su máxima expresión. Los antiguos maestros conocían el poder de la palabra hablada. En la tradición hebrea, el nombre de Dios era impronunciable porque no era un nombre, sino una vibración. En el hinduismo, el sonido Om es el eco primordial, la energía que sustenta todas las cosas. En los evangelios gnósticos, Jesús dice: pide sin temor y se te dará.
Habla con certeza y se manifestará. Orar no es repetir frases mecánicas, es decretar con convicción, hablar desde el Espíritu, sabiendo que la palabra es la herramienta con la que el hombre moldea la realidad. Un maestro sufí dijo una vez: la mejor oración no es la que se dice con los labios, sino la que se convierte en cada latido del corazón. La meditación, la fusión con la fuente. Si la oración es hablar con Dios, la meditación es escuchar su respuesta, no en palabras, sino en la vibración que yace detrás de todo. Los primeros cristianos practicaban la esiquía, la búsqueda del silencio interior. En la India, los rishis se sentaban en profunda contemplación, despojando su mente de toda distracción, hasta fundirse con la existencia. En la tradición taoísta, se dice que quien aprende a vaciarse se vuelve un reflejo del universo mismo. La nueva humanidad. Si la segunda venida de Cristo es un despertar colectivo, entonces la clave no es mirar al cielo, sino mirar hacia adentro. No es esperar un milagro externo, sino convertirse en el milagro. Un manuscrito esenio encontrado en las cuevas de Qumrán decía: cuando la humanidad recuerde su origen, el Hijo del Hombre se manifestará en cada corazón. Entonces, el cielo y la tierra ya no estarán separados y no habrá más espera. Tal vez Cristo nunca se fue, tal vez siempre ha estado aquí, encarnado en cada acto de compasión, en cada despertar silencioso, en cada alma que recuerda su verdadera luz. Y si esto es cierto, la única pregunta que importa es: ¿cuándo abriremos los ojos? Capítulo 12. Los secretos de la última cena. Pan, vino y energía espiritual. En una habitación iluminada por lámparas de aceite, el maestro partió el pan y elevó la copa. Sus discípulos lo rodeaban, incapaces de comprender la profundidad del momento. Creían que era una cena de despedida, pero en realidad era una transmisión de energía, un pacto sellado en símbolos ancestrales. La última cena no fue un simple banquete, sino un ritual de transmutación. Cada elemento presente contenía un significado más profundo, una clave que los iniciados podían descifrar. No era solo pan y vino, era materia y espíritu, cuerpo y conciencia, lo visible y lo invisible entrelazados en un mismo acto sagrado. El pan, la sustancia de la creación. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El pan ha sido, desde tiempos antiguos, el símbolo de la sustancia primordial. En Egipto, se ofrecía a los dioses como el alimento de la vida. En los misterios de Eleusis, el pan sagrado era consumido por los iniciados antes de recibir la visión de lo eterno. Para los hebreos, el maná descendió del cielo para nutrir a los hijos de Israel en el desierto. Pero Jesús no hablaba del pan como simple sustento material. Hablaba de la esencia de la existencia, de la sustancia que conforma todas las cosas. Cuando dijo: "Este es mi cuerpo", no se refería únicamente a su carne, sino al principio universal que lo unía al universo. Los alquimistas lo entendieron bien. En sus tratados, describieron una materia prima que subyace en toda creación, una energía que puede ser refinada hasta alcanzar su estado más puro. Ese pan que Jesús ofrecía no era solo trigo y agua, sino el símbolo de la conciencia transformada, del cuerpo sutil que nace cuando la materia ha sido purificada. El vino, el espíritu que transforma. Este es mi sangre, derramada por vosotros. El vino ha sido, desde siempre, el líquido de la transfiguración. En los rituales dionisíacos, se bebía para abandonar el mundo ordinario y entrar en estados de éxtasis divino. En la Cábala, el vino representa la energía que fluye desde los mundos superiores hasta la existencia humana. Pero en la última cena, Jesús no hablaba del vino como una simple bebida. Hablaba del fuego interno, de la chispa divina que habita en cada ser. Su sangre no era solo su linaje, sino la energía vital que circula en todo lo creado. Los místicos entendieron que,
Cuando alguien bebe conscientemente del vino sagrado, está absorbiendo más que líquido. Está aceptando la transformación, permitiendo que la energía espiritual purifique sus entrañas y eleve su conciencia. En los textos gnósticos, se dice que Jesús susurró a sus discípulos: «Si bebéis de mi copa, beberéis del conocimiento oculto. Si coméis de mi pan, no conoceréis la muerte». Porque el verdadero alimento no es físico, sino vibracional. El ritual de la transmisión energética. Lo que ocurrió en la última cena fue más que una reunión. Fue una transmisión de códigos espirituales, un acto en el que la energía del Cristo se imprimió en aquellos que estaban preparados para recibirla. Los grandes maestros de la historia han realizado rituales similares. En el hinduismo, el prasad es el alimento bendecido por un sabio, y se dice que quien lo consume absorbe la vibración del maestro. En el sufismo, el derviche recibe el aliento del guía espiritual como un soplo de iluminación. Jesús no solo estaba compartiendo una comida, estaba programando la conciencia de sus discípulos para el despertar. El pan era la estructura, la forma; el vino era el movimiento, la esencia. Ambos eran necesarios para completar la alquimia del alma. El legado oculto. Después de la cena, los discípulos no eran los mismos. Algo en su interior había cambiado, aunque no lo comprendieran completamente. La energía del Maestro había quedado impresa en ellos. Cuentan los relatos que, años después de la ascensión de Jesús, cuando sus seguidores se reunían en secreto, repetían el mismo gesto. Partían el pan y compartían el vino, no como un simple recordatorio, sino como una forma de reactivar la conexión con la luz. Los que sabían, entendían que no era un acto simbólico, era un puente entre lo humano y lo divino. El silencio después del último sorbo. En un monasterio perdido, un viejo pergamino contenía una inscripción misteriosa: «Cuando el pan es puro, se convierte en luz. Cuando el vino es comprendido, se transforma en fuego. Quien une ambos, deja de estar dormido». Tal vez la última cena nunca terminó. Tal vez sigue ocurriendo en cada alma que despierta. Y la única pregunta que queda es: ¿estamos listos para beber? Capítulo 13. Oración, meditación y conexión con la fuente. El silencio es el lenguaje del alma. En el ruido del mundo, en la tormenta de pensamientos que cubre la mente como un velo espeso, el hombre ha olvidado cómo escuchar. Cree que la oración es hablar y que la meditación es vaciarse, pero la verdad es más profunda. Ambas son puertas hacia la fuente, caminos distintos que llevan al mismo destino. Desde tiempos inmemoriales, los buscadores han comprendido que la divinidad no se encuentra en el exterior, sino en lo más profundo del ser. Jesús lo dijo con claridad: «Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto». Esta enseñanza no se refiere solo a un lugar físico, sino al retiro interno, al regreso al santuario donde la voz del Espíritu nunca ha dejado de hablar. Los esenios meditaban en el alba, con el rostro hacia el sol naciente, pues sabían que la luz externa es solo un reflejo de la luz interna. Los monjes del desierto buscaban la oración incesante, un estado donde cada respiración se convertía en un diálogo con Dios. Los místicos sufíes giraban en trance, perdiéndose en la danza de la existencia, hasta desaparecer en la presencia divina. Pero ¿qué es orar y qué es meditar? La oración, la vibración del verbo. La oración no es una súplica, sino una afirmación. No es un acto de carencia, sino de comunión. Cuando Jesús enseñó a orar, no dijo: «Señor, danos lo que nos falta», sino: «Hágase tu voluntad», pues sabía que la voluntad divina es la armonía perfecta, el flujo del universo en su máxima expresión. Los antiguos maestros conocían el poder de la palabra hablada. En la tradición hebrea, el nombre de Dios era impronunciable porque no era un nombre, sino una vibración. En el hinduismo, el sonido Om es el eco primordial,
la energía que sustenta todas las cosas. En los evangelios gnósticos, Jesús dice: pide sin temor y se te dará. Habla con certeza y se manifestará. Orar no es repetir frases mecánicas, es decretar con convicción, hablar desde el Espíritu, sabiendo que la palabra es la herramienta con la que el hombre moldea la realidad. Un maestro sufí dijo una vez: la mejor oración no es la que se dice con los labios, sino la que se convierte en cada latido del corazón. La meditación, la fusión con la fuente. Si la oración es hablar con Dios, la meditación es escuchar su respuesta, no en palabras, sino en la vibración que yace detrás de todo. Los primeros cristianos practicaban la esiquía, la búsqueda del silencio interior. En la India, los rishis se sentaban en profunda contemplación, despojando su mente de toda distracción, hasta fundirse con la existencia. En la tradición taoísta, se dice que quien aprende a vaciarse se vuelve un reflejo del universo mismo. Jesús no solo oraba, también entraba en el desierto, se apartaba de la multitud y pasaba noches enteras en comunión con lo invisible. Porque la conexión con la fuente no es un evento, sino un estado. En los monasterios del Tíbet, se dice que hay una montaña donde el viento no suena. Allí, en el más profundo silencio, los monjes han escuchado lo que las palabras no pueden expresar. La unión de ambos, la puerta abierta. Oración y meditación no son opuestos, sino complementarios. Uno es el impulso que eleva, el otro es el espacio que recibe. Cuando ambos se unen, se crea el puente entre lo humano y lo divino. Los antiguos sabían que en la respiración se esconde el secreto. Inhalar es recibir. Exhalar es ofrecer. En cada respiro, la conciencia entra y sale del misterio, recordando, aunque sea por un instante, su verdadera naturaleza. Un viejo pergamino hallado en el monte Athos tenía una inscripción enigmática: ora, como si ya hubieras recibido. Medita como si nunca hubieras pedido. Entonces, la puerta se abrirá sola. Tal vez la búsqueda nunca fue hacia afuera. Tal vez la fuente nunca estuvo lejos. Y la única pregunta que queda es: ¿quién está dispuesto a entrar? Capítulo 14. El despertar del Cristo en el Nuevo Mundo. El sol naciente proyecta su luz sobre un horizonte distinto. El mundo que una vez fue conocido está cambiando, y con él, la conciencia de quienes lo habitan. Las antiguas estructuras, los dogmas inquebrantables y las verdades impuestas comienzan a desmoronarse. Algo nuevo está emergiendo, no desde el exterior, sino desde lo más profundo del alma colectiva. El Cristo está despertando, no como una figura distante que regresa desde los cielos, sino como una chispa viva dentro de cada ser humano. No es el retorno de un hombre, sino la manifestación de una conciencia que siempre ha estado presente, aguardando el momento en que los velos de la ilusión cayeran. El Cristo interior, más allá de la historia. Los antiguos sabios enseñaron que el Cristo no es solo un individuo, sino un principio eterno, una fuerza que yace latente en el núcleo del ser. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Las palabras han estado ahí desde el principio, pero el hombre ha preferido esperar a un Redentor en lugar de despertar al Cristo dentro de sí. Ha buscado afuera lo que solo puede hacer desde adentro. En los monasterios esenios, los iniciados recibían un mensaje oculto. Cristo no es el nombre de un hombre, sino la llama que arde en todo aquel que recuerda. Ahora, en este nuevo mundo, la llama está siendo avivada, el fin de una era y el nacimiento de otra. Las Escrituras han hablado del final de los tiempos, pero no como una destrucción del mundo, sino como la disolución de la vieja conciencia. La era del miedo, de la separación, de la esclavitud del alma a lo material, está llegando a su fin.
Las señales están por todas partes. El sistema que dominaba la mente humana se fragmenta. Los paradigmas que regían la existencia pierden su poder. La verdad que estuvo oculta comienza a salir a la luz. El Apocalipsis nunca fue el fin, sino la revelación. Y en medio de este caos, el Cristo despierta en corazones que ya no temen, en mentes que comprenden que la divinidad nunca estuvo fuera. El Cristo del Nuevo Mundo, una conciencia unificada. En la tradición védica, se habla del advenimiento de un nuevo ciclo, donde el hombre dejará de verse como un ente aislado y reconocerá su unidad con todo lo que existe. En el budismo, el Maitreya, el Buda del futuro, no será un solo ser iluminado, sino la humanidad entera alcanzando la iluminación. Jesús habló de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Este no es el mensaje de un Mesías que busca seguidores, sino de una conciencia que busca despertar en cada alma. Cuando el Cristo despierte completamente en la humanidad, las diferencias de credo, raza y nación perderán sentido. Se comprenderá que lo divino no pertenece a un solo pueblo ni a una sola fe, sino que es la esencia de todo lo que es. El hombre que soñó con el Cristo vivo. Cuentan los sufíes que un hombre pasó toda su vida esperando la llegada del Salvador. Se negaba a vivir plenamente, pues cada día se levantaba con la esperanza de que el gran Maestro descendiera de los cielos y cambiara el mundo con su poder. Una noche, en sueños, vio una luz que lo cegó, y en esa luz, una voz le habló. ¿Por qué sigues esperando? El hombre temblando, respondió, porque prometieron que el Redentor vendría. La voz sonrió dentro de su mente. Mírate en el agua. El hombre se inclinó sobre un lago de cristal y vio su propio reflejo, pero ya no era el mismo. Sus ojos brillaban con una luz dorada. Su piel irradiaba un resplandor que no había visto antes. Y entonces despertó, y nunca más volvió a esperar. El despertar que ya ha comenzado. El Cristo no vendrá en las nubes, no regresará con ejércitos celestiales ni con trompetas de fuego. Está naciendo en cada ser que recuerda su origen, en el niño que mira el mundo con asombro, en la mujer que entiende que no hay fronteras entre su alma y la de otro, en el hombre que deja atrás su miedo y camina con certeza en la luz. La segunda venida no es un evento, es un despertar colectivo, y la única pregunta que queda es, ¿ya has abierto los ojos? Ejercicio. La mirada del Cristo. Este ejercicio es simple, pero si lo practicas con verdadera intención, transformará tu percepción de la realidad. No necesitas un lugar especial ni herramientas, solo necesitas tu conciencia y tus ojos. Instrucciones. Primero, elige un lugar cotidiano. Puede ser la iglesia, tu trabajo, la calle, el transporte público o incluso tu hogar. No importa dónde estés, lo que importa es cómo miras. Segundo, relájate y respira. Antes de comenzar, cierra los ojos por un momento y respira profundamente 3 veces. Con cada inhalación, siente que te llenas de presencia. Con cada exhalación, suelta la distracción y la rutina. Tercero, activa la mirada del Cristo. Ahora abre los ojos con la intención de ver a través de la divinidad. No como la persona que siempre ha mirado, sino como si el Cristo dentro de ti despertara en este instante. Imagina que en cada rostro que ves está Dios disfrazado. Mira a las personas como si fueran sagradas, incluso aquellas que te incomodan o te son indiferentes. Observa los objetos, los edificios, los árboles, como si todos vivieran con la misma esencia divina. Si hablas con alguien, escúchalo como si fuera Jesús hablándote en secreto, probando tu capacidad de reconocerlo. Cuarto, observa lo que cambia en ti. ¿Sientes más compasión? ¿Notas algo diferente en las personas o en el ambiente? ¿Percibes una paz que antes no estaba allí? Quinto, lleva esta práctica durante el día.
No tienes que hacerlo todo el tiempo, pero repítelo en momentos específicos. Cuando camines, cuando estés en una conversación, cuando veas algo que normalmente ignorarías. El secreto de este ejercicio: el Cristo nunca ha estado ausente, solo que el mundo lo ha cubierto con una capa de separación, de juicio, de olvido. Este ejercicio te devuelve la visión que siempre ha estado ahí, pero que la mente ha nublado. En los evangelios gnósticos, Jesús dice: divide un pedazo de madera, y allí estaré. Levanta una piedra, y me encontrarás. El Cristo está en todas partes. La pregunta es: ¿te atreves a verlo?